final este juego nunca se trató de izquierdas y derechas. El engaño se esconde detrás de un escenario muy bien encubierto que se repite cíclicamente de país en país, de presidente en presidente, sin importar la afinidad a una ala o a la otra. Entendí que estas dos siempre se encuentran bajo la cabeza del mismo pájaro. Y más adelante entenderás por qué. Mientras más profundizaba en distintos temas, lograba conectar en un hilo de sucesos y hechos históricos la cruda realidad que no se ve tan fácilmente. En la actualidad se nos hace prácticamente imposible obtener la verdad de lo que sucede en el mundo. La superficialidad e historias alejadas de la realidad que se transmiten desde un canal de televisión o de cualquier medio de comunicación nacional no está ni cerca de enseñar la raíz del porqué de los verdaderos problemas de la sociedad, pues si lo hicieran sabríamos que los más graves son fabricados estratégicamente. Su propósito principal es el de mantener tu cerebro adormecido y entretenido con historias que te obliguen a apuntar a un enemigo, un opuesto al que puedas culpar, pero en realidad se trata de un enemigo muy bien fabricado con el objetivo de que jamás puedas reconocer al artífice principal, el que década tras década va alcanzando objetivos que se complementan a través de modificaciones arbitrarias en el aparato político, financiero y legal que le permite independizar y fortalecer su poder hasta llegar a ser la cabeza más dominante y poderosa del mundo, mientras se hace prácticamente imposible que las naciones salgan de la pobreza. Sus estrategias más comunes, la subversión moral, la división, el miedo, el aniquilamiento de la autoestima y la autovaloración personal, y por supuesto, desde el absoluto control de la máscara en la que se esconde el mundo político. Y lo que te acabo de nombrar no es más que una de sus armas secundarias, porque la principal te la contaré más adelante. Si nunca habías escuchado nada de esto, te puedes estar preguntando por qué existen personas que trabajan por décadas para lograr tal dominio de poder, y yo también me lo pregunté. Y encontré que, aunque no son gran mayoría, existen ciertos grupos obsesionados por el poder y de ideología de base transhumanista. Son tres las características con las que al sistema le sirves mejor. 1. Facilitarte las herramientas para embrutecerte. 2. Erradicar el pensamiento crítico. Y 3. Que vivas dividido, distraído y pobre. La educación actual no está ni cerca de darte las herramientas útiles para enfrentarte al verdadero mundo y crear abundancia. Un 90% sale al mundo extremadamente perdido y desconectado después del acto de grado. Mientras más profundizaba, más se seguía y se siguen derribando los velos y me preguntaba, ¿quién realmente maneja las cuerdas detrás del aparataje político y del mundo? ¿Y por qué es que las cosas según los medios de comunicación nunca parecen dejar de empeorar? Cierto, el mundo mediático nacional es de sus tentáculos de operación, por lo que jamás esperes ver temas evolutivos. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. Encontrando más respuestas, me di cuenta que ya no se trataba nada más de solo dos alas que pertenecen a la cabeza del mismo pájaro, sino de un enorme pulpo con grandes tentáculos y el verdadero artífice del mundo esclavista en el que vives, y el que posee total dominio de prácticamente todo lo que nos rodea. Te invito a descubrir la verdad del mundo sin miedo y con la mente abierta, ya que como dijo un sabio, es mejor una verdad cruel que una ilusión cómoda. Al principio, antes de entrar en este gran hoyo de conejo, pensaba que el problema era que la riqueza de unos empobrecía a otros y que casi todos los problemas de la sociedad surgían de este injusto sistema al cual le llaman capitalismo. Hoy en día todavía muchos no dimensionan las consecuencias de no pensar bien antes de elegir a dedicarse a lo que se dedican con tal de producir ese ingreso para vivir, por lo que terminan repitiendo patrones involutivos que no ayudan en la evolución positiva de la humanidad. ¿Pero es este un patrón normal de la naturaleza humana? ¿O podría más bien ser la consecuencia de un sistema económico que desde sus bases estuviera creado para corromper el pensamiento, el lenguaje, el comportamiento y acción del ser humano? ¿Cómo seríamos la mayoría bajo un sistema que desde sus cimientos no estuviera roto, corrompido y donde el dinero no perdiera su valor cada día y donde los taxes no aumentaran cada año
sin la aprobación de las naciones, muchos no tienen opción que aprender a vivir obligándose a ser felices bajo una galopante inflación y constante devaluación de las monedas, destruyendo así el poder adquisitivo y el derecho que cada individuo debería tener de ahorrar y de realmente ser dueño del fruto de su labor y de su propiedad. Este es un derecho que la sociedad se ha permitido perder hasta la fecha y muy pocos aún parecen haberse dado cuenta. Y siendo realistas, la inflación debido a la emisión monetaria no es muy diferente al robo. Pero ¿cómo puede esto verse fácilmente si hasta en las clases de economía se les enseña a los futuros economistas a ver la inflación como algo positivo? Los posgraduados estudiantes de economía se identificarán muy bien con el modelo keynesiano. Pero antes de reconocer cómo la inflación y la devaluación de una moneda nos esclaviza, mejor empecemos por al menos preguntarnos ¿qué es el dinero? ¿Y de dónde surge tal extrema brecha de inequidad económica mundial? ¿Y por qué si existen tantos bancos en el mundo, un 25% de la población mundial no tiene acceso a una cuenta bancaria? Lo que nos deja con una gran y dura realidad, que es que actualmente el 97% de la riqueza del mundo pertenece a 1% de la población mundial. Viendo ahora el panorama desde una perspectiva más clara, se me fue mucho más fácil entender de dónde se originan los verdaderos problemas de la sociedad, pero eso y lo de qué es el dinero lo dejaremos para más adelante. Por ahora, enfoquémonos en la formación del pulpo y su modo de operación. We have to prepare for a more angry world, and I see the need for action. I see the need for a great reset. With the CBDC is the central bank will have absolute control, and also we will have the technology to enforce that. Who masters those technologies someday will be the master of the world. Even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. So we penetrate the cabinets. When a new regime of surveillance took over, especially surveillance under the skin, which I think is maybe the most important development of the 21st century, is this ability to hack human beings, to go under the skin, collect biometric data, analyze it, and understand people better than they understand themselves. This, I believe, is maybe the most important event of the 21st century. La cabeza del pulpo nace en 1910 en una reunión secreta de los 7 banqueros más importantes del mundo, liderada por Nelson Aldrich, un senador republicano y socio de J.P. Morgan y suegro del hijo de John D. Rockefeller, quien por cierto desde 1900 fue creador del mundo farmacéutico a partir de derivados del petróleo, al cual acudió tras huir de su oscuro pasado envuelto en cientos de demandas por su alto récord de ilegalidad y crimen en previos negocios con el petróleo. Para posicionarse en el mundo farmacéutico, optó por desaparecer todo el conocimiento de la medicina arbolaria natural ancestral, con la que enfermedades que hoy nos dicen no existir cura, se sanaban y muchas de las actuales no existían. Pero volvamos a la creación de la cabeza del pulpo. Este encuentro, que quedó secreto durante años, tuvo lugar en la famosa isla de Jekyll, Georgia, Estados Unidos. Los banqueros se juntaron en el Clubhouse de Jekyll, que era copropiedad de J.P. Morgan. Bertie Charles Forbes, que luego fundó la revista Forbes, de alguna manera se enteró del viaje a la isla Jekyll y escribió sobre él en 1916 en un artículo publicado en Leslie's Weekly. Imagínese un grupo de los banqueros más grandes de la nación saliendo de Nueva York en un vagón de ferrocarril privado al amparo de la oscuridad, viajando sigilosamente cientos de millas al sur, embarcándose en un bote misterioso, escabulléndose en una isla desierta por todos excepto unos pocos sirvientes, viviendo allí una semana completa bajo un secreto tan rígido que los nombres de ninguno de ellos se mencionaron jamás, para que los sirvientes no supieran la identidad y revelaran al mundo lo que sería la expedición más extraña y secreta en la historia de las finanzas estadounidenses. No estoy teniendo romances, estoy dando al mundo, por primera vez, la historia real de cómo se escribió el famoso plan de Aldrich, la base de nuestro nuevo sistema monetario.
Los propios participantes negaron por 20 años que la reunión había sucedido, y no fue sino hasta la publicación oficial de la biografía de Aldrich en 1930 que fue donde se reveló oficialmente que Aldrich había invitado a estos 6 banqueros para la reunión secreta. Los banqueros e inversionistas del plan de Aldrich poseían para ese entonces el 30% de la riqueza mundial y tenían fuertes lazos con gobiernos y familias de poder. Esta reunión fue significativa debido a su propósito: introducir una propuesta de reforma en el Congreso que, de ser aprobada, marcaría las nuevas reglas con las que operaría el sistema monetario, convirtiéndose en el arma principal de ejecución del pulpo. Se planificó la creación del Banco Central de Estados Unidos, conocido como la Reserva Federal actual. La propuesta incluía que sus acciones serían propiedades de accionistas privados que podrían utilizar el crédito del gobierno para su propio beneficio, así como controlar los recursos monetarios y crediticios de la nación y ser un banco de emisión que financiaría al gobierno movilizando créditos en tiempos de guerra. Esta idea generó grandes opositores en todo el país, ya que muchos temían que el desarrollo de este banco central significaría la imposición más tiránica a nivel económico al no ser electa por el pueblo. Pero ¿y si sabemos de que quien no la debe no la teme? ¿Por qué estos hombres decidieron ocultar su reunión a toda la nación? Una de las razones principales por la cual esta reunión fue secreta es porque la idea de un banco central era anticonstitucional e iba en contra de la ideología de los padres fundadores de los Estados Unidos. Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos y uno de los padres fundadores, dijo: Creo que las entidades bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que todos los ejércitos permanentes. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos privados y todas las entidades que florecerán en torno a ellos privarán a los ciudadanos de lo que les pertenece, primero con la inflación y más tarde con la recesión, hasta que sus hijos se despierten, sin casa y sin techo, en la tierra que sus padres conquistaron. Y por supuesto, muchas personas del Congreso también estaban en contra de esta idea pocos años antes de la creación de la Reserva Federal. Esto, señor, es un paso atrás en el avance de nuestro pueblo y nuestro gobierno. Es un paso hacia la entronización de un poder monárquico dinero. La única esperanza a la que me complazco es la paciencia perdurable de la gente y la fe perdurable que tienen en las urnas, pero esperar que 85 millones de personas viertan todas sus ganancias en los bolsillos de unos pocos hombres, dándoles el poder de decir cuánto las personas pueden ganar y cuánto deben gastar, está más allá de la concepción humana. Repito, señor, esto ha dejado de ser una cuestión de diferencias políticas y no es una cuestión de republicano o de demócrata, sino que es una cuestión de si Wall Street o el pueblo deben gobernar este gobierno americano. Cerramos como un clímax apropiado para este Congreso republicano de $1.000 millones coronando a nuestros amos, el rey Morgan y el rey Rockefeller, los héroes del último pánico, ¿o será el rey Taft, el mercenario de Wall Street? Esta intervención en el Congreso sucedió en 1908, un año después de la crisis económica de 1907 provocada por especuladores y banqueros. Como todas las crisis, el pánico de 1907 fue una oportunidad para personas como J.P. Morgan de rescatar la economía con sus propios fondos para poder utilizarlo como una perfecta oportunidad para crecer su influencia y control con otros banqueros, lo que resultó en la excusa y apalancamiento perfecto para justificar la creación de un banco central. Pero volvamos al plan de Aldrich de 1910 y su encuentro secreto. El Congreso, al conocer de la propuesta, la rechazó de ipso facto, pues sabían que las leyes de la economía y el manejo de las reglas del dinero y su distribución serían elegidas por unos pocos para su beneficio, y obviamente esto generó rechazo en los sectores medios del gobierno y civiles. La reunión con los 7 hombres se mantuvo en perpetuo secreto. Algunos cercanos se enteraron y se enfurecieron, lo que generó grandes críticas que fueron tomadas como una teoría de conspiración. El Congreso rechazó por más de 2 años la propuesta del plan de Aldrich. De hecho, esta nunca llegó a votación porque los republicanos perdieron el control de la Cámara en 1910 y posteriormente perdieron el Senado y la presidencia en 1912. Pero los magnates no se rindieron y la reforma fue finalmente aprobada más adelante en 1913 por el presidente Woodrow Wilson, quien fue quien finalmente firmó la ley de la Reserva Federal
Internacional justo año y medio más tarde del terrible hundimiento del Titanic, en donde muchos vieron muy sospechosa la decisión de último minuto de JP Morgan de arrepentirse de subir al barco en el que justo grandes figuras de poder, como uno de ellos fue el millonario más grande del mundo para la época, conocido como John Jacob Astor IV, y quien se sabía que fue un gran oponente de la propuesta de la creación del Banco Central. Él, al igual que otras figuras importantes que no comulgaban con esta propuesta, murieron en este trágico suceso. De estos 7 hombres en aquella reunión secreta, haber sido conscientes de las graves consecuencias que las decisiones arbitrarias tomadas aquel 22 de noviembre en Jekyll Island generarían al día de hoy, podríamos afirmar que son el ejemplo más grande de traición y robo a la humanidad, resultado que después de 100 años nos deja bajo un sistema financiero basado en hurto legal y violación de la propiedad. Este encuentro misterioso representó el crimen financiero más grande de la humanidad y la cabeza del pulpo de control. Durante estos 100 años del sistema de la reserva fraccionaria basada en la deuda, el tanque de deuda que nos deja es literalmente impagable, pues ni el Producto Interno Bruto actual ni el de al menos 10 generaciones siguientes podrían pagarla. El sistema de reserva fraccionaria y todos los aspectos que componen al Banco Central, puestos en acción de forma totalmente arbitraria y en total silencio aquel día, permitió que hasta el día de hoy se cree dinero ficticio proveniente de préstamos respaldados por una parte de cada depósito bancario hecho por nosotros y el esfuerzo de nuestro trabajo, pero que a partir del 2020 el requisito de reserva bancaria pasó del 10 al 0%, lo que significa que un banco puede no tener reservas y aún así seguir prestando dinero de la nada. Les dejo a su imaginación calcular cuán insolventes los bancos son en la actualidad. Mientras continúan creando dinero de la nada, las grandes corporaciones prestan dinero a la banca casi al 0%, así como bonos y una infinidad de instrumentos financieros que les beneficia para apalancar su fortuna, mientras que a nosotros los ciudadanos comunes se nos presta a intereses extremadamente elevados que varían entre un 10 a un 36%. Y al final este corrupto engranaje de reserva fraccionaria, el que permite que ese 1% que posee toda la riqueza se beneficie infinitamente sin verse afectado por la inflación y la devaluación, que al mismo tiempo nos diluye los pocos ahorros y por ende nos empobrece todos los días al resto del mundo. En forma resumida, podemos entender por qué es que el 1% de la población dueña del 97% de la riqueza mundial y por qué la población común trabajadora, es decir, nosotros, somos la mercancía que mantenemos a estas élites de pie sin saberlo o cuestionarlo para siquiera poder pensar en encontrar una salida a esta trampa monetaria. ¿Te das cuenta cómo el problema nunca ha sido que alguien tenga dinero en abundancia, sino que más bien es que las reglas del dinero nunca han sido las mismas para todos? Porque la realidad es que hemos vivido bajo una economía planeada de una colaboración directa entre el gobierno y las corporaciones que imponen un monopolio. El fascismo debería llamarse con razón corporativismo, ya que es la fusión del poder empresarial y gubernamental. Así es como un banco central encabezado por las familias más ricas del mundo alcanzan la posición dominante de la cabeza del pulpo que utiliza para su beneficio propio gracias al monopolio concedido por el gobierno de la emisión monetaria. Y quédate con este concepto en tu mente porque lo necesitarás para más adelante. Mientras seguimos con los grandes secretos que otorgan ilimitado poder al pulpo. El sistema financiero es la base, la capa principal en la que se sostiene y maneja el mundo entero. Y al ser este sustentado por bancos centrales que de base son comunistas, y sí, sé que muchos pro-Marx vendrán a contradecirme, pero la realidad es que creer que la fantasía plasmada en sus libros, como bien lo encuentran en el ejemplo del Manifiesto Comunista, que coloca al Banco Central en el pilar del comunismo, es bastante contradictorio pensar que nunca tendría una cabeza, y aún más cuando en los últimos 100 años el control del dinero lo poseen los bancos bajo el dominio de las familias que controlan la cabeza del pulpo. En conclusión, las características de este sistema fiduciario tienen más en común con un comunismo que con un supuesto libre mercado de capitales. Como producto final obtenemos el resultado de un sistema hecho a total diseño con el único propósito de mantener el control y dominio mundial mediante el más moderno y camuflado sistema esclavista, el sistema basado en la deuda, o como muchos siguen creyendo parte de una teoría de la conspiración, el mal llamado nuevo
nuevo orden mundial. We have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Said, and it's this phrase that I often use myself, that we needed a new world order. That the affirmative task we have now is to actually create a new world order. You need a new world order that China has to be part of the process of creating it, and they have to buy in, they have to own it. Los tentáculos que sirven a la cabeza del pulpo poseen un conocimiento preciso sobre la psicología humana en todos sus aspectos y lo utilizan desde la malversación de escenarios, creando división mediante el uso de conceptos polarizantes con el apoyo propagandístico de los medios de comunicación financiados por ellos mismos. Esto mantiene la población distraída lejos de poder ver los problemas reales, permitiendo a los tentáculos continuar controlando y abusando de su poder sin que muchos se den cuenta. Esta división es difícil de percibir debido a la distracción causada por los oponentes fabricados. Así los tentáculos del pulpo se camuflan y penetran en casi todos los rincones de la sociedad. Por periodos utilizan escenarios de intenso peligro para generar sensación de amenaza al bienestar de las naciones, ocasionando el momento perfecto para penetrar sus agendas de supuesta salvación, sostenibilidad, seguridad y protección, aprovechándose de la vulnerabilidad del momento para cumplir sus objetivos a través de la aceptación total sin mayor obstáculo. La transición a la total formación del pulpo tomó aproximadamente unos 70 años luego del establecimiento de la Reserva Federal, y luego vinieron una serie de sucesos que en conjunto complementaron su formación. Presta mucha atención a los sucesos que estaré revelando porque esta es probablemente la historia más importante que nadie nos contó en la educación y la que le cede el total poder al pulpo de control, dejándonos en un punto muy crítico en los tiempos de hoy. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. En 1933 inició el confiscamiento oficial de oro a través de una ley jurídica llamada Ley de Emergencia Bancaria, emitida desde la Reserva Federal. La razón declarada de la orden fue que los tiempos difíciles habían causado el acaparamiento de oro, estancando el crecimiento económico y empeorando la depresión económica, ya que Estados Unidos todavía usaba el patrón oro como moneda. La norma incluyó la prohibición de venta de oro de los americanos al extranjero, así como su atesoramiento en tiempos de guerra, y el máximo aceptado de oro por persona era el equivalente a $100 en monedas de oro, y el resto pasó a ser ilegal desde la aprobación de la Ley de Emergencia 6102, ley que le otorgaba el poder a cualquier presidente de declarar emergencias nacionales, no solo en tiempos de guerra, sino en cualquier momento. Y con esta justificación, Roosevelt, el presidente para la fecha, dictó el 5 de abril la emergencia nacional para confiscar todo el oro en todo el territorio americano. Y en tan solo un mes, el oro fue confiscado, despojado de todos los americanos sin excepción, y quien se negara y fuese descubierto podría pagar hasta 10 años de cárcel. A cambio, recibieron un certificado de papel que muchos pensaron que significaba les otorgaría derecho a su oro en versión de papel moneda, pero en realidad esto solo significó que se lo habían robado. La Reserva Federal fundió y acaparó alrededor de 365,000 lingotes de oro, resultado de la confiscación y prohibición de toda la nación. El precio oficial de la onza fue modificado de la noche a la mañana, literal, devaluando el dólar frente al oro en un 40%. Las limitaciones de los americanos para poseer oro en cantidades libres se derogó definitivamente en 1974, pero no te creas que fueron muy buenas noticias, pues 3 años antes, en 1971, el presidente Nixon anunció en un comunicado oficial del completo despegamiento del papel moneda respaldado en el oro, dando inicio al actual sistema fiduciario basado en la deuda. Pero antes, hablemos de Bretton Woods. Apenas estos son los hechos y la antesala de todo lo que tomó completar y solidificar la cabeza del pulpo. La conferencia de Bretton Woods sucedió al final de la Guerra Mundial en 1944, organizada por las Naciones Unidas con la presencia de 44 naciones, que más adelante conformaron también la OTAN y que se juntaron para construir el nuevo
nuevo sistema internacional monetario centrado en el dólar. Y sí, aquí es donde oficialmente la cabeza del pulpo fortalece su poder. Los restos de lo que fue una dura y sangrienta guerra no les dejó más opción a las naciones que aceptar la propuesta impuesta por Estados Unidos para reconstruir sus ruinas y daños materiales. Por supuesto, con los recursos del robo legal de la confiscación del oro a los ciudadanos de 1933. En momentos de tanta necesidad, era obvio que este tipo de acuerdos caerían como anillo al dedo, por lo que fue ese julio de 1944 en que las naciones cedieron su poder a lo que sería la nueva reserva global. Las naciones permitieron el posicionamiento del dólar como la moneda más fuerte a través de los siguientes acuerdos firmados. El primero decía que solo la moneda del dólar podría ser convertida a oro a un costo de $35 la onza. Solo los bancos centrales estarían autorizados para cambiar dólares por oro. Los bancos centrales extranjeros solo mantienen sus reservas en dólares y respaldando sus monedas nacionales al dólar respaldado por el oro, y la tasa de cambio de cualquier moneda al dólar sería una tasa fija establecida. A partir de este acuerdo impositivo inicia oficialmente el sometimiento mundial que literalmente colocó a todas las naciones por debajo y en la total dependencia del dólar para cualquier tema económico. A través del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y de todos los bancos nombrados, el Banco de Pagos Internacionales establecido en 1930 es probablemente de las más oscuras instituciones financieras de la actualidad. En un principio se decía que había sido creada para financiar reparaciones principalmente de la Alemania y de otras naciones relacionadas a la Primera Guerra Mundial, pero en realidad se encargó de financiar al ejército de Hitler en orden de asegurar la Segunda Guerra Mundial. Para que entiendan un poco el contexto, el Banco de Pagos Internacionales es por poco el más poderoso del mundo, considerado como el banco central de los bancos centrales, en donde se administran los recursos de las familias más poderosas a través de sucursales de bancos centrales localizados en varios países. Pero antes de retomar Bretton Woods, es importante que sepan que el Banco de Pagos Internacionales opera en la total clandestinidad, exclusivamente fundado para dar lugar a las reuniones secretas de los bancos centrales fuera del ojo político y lejos de cualquier grupo que los pudiera exponer, pues es evidente que del mundo saber lo que estas familias de poder financiaban y ejecutaban en silencio, ya no quedaría resto alguno de ninguna de ellas ni antes ni hoy. Este es el cartel bancario más oscuro en la actualidad y la cabeza del pulpo de poder. A finales de 1940, el mundo entero debía pagar sus obligaciones económicas en dólares, fortaleciéndose frente al oro. Pero 10 años más adelante, debido a la inmensa expansión monetaria y las consecuencias de las dramáticas medidas de Bretton Woods, el dólar empieza a sufrir inflación y devaluación. Y por supuesto, hubo muchos más sucesos claves, pero es importante conectar estas fechas principales para llegar a la que continuaba fortaleciendo a las élites de poder que controlan el pulpo. 1971, el año en el que el presidente Nixon emite el comunicado nacional en el cual anunció que a partir de ese día y por mandato de la Reserva Federal, el dólar, la moneda global, se despega por completo del patrón oro. Y aquí es donde inicia el sistema monetario más reciente y esclavista hasta hoy, el sistema fiduciario basado en la deuda. El suceso del 15 de agosto del 71, conocido como el shock de Nixon, impactó a toda la nación luego de que el presidente anunciara la orden ejecutiva que sustentaba que solo de forma temporal se suspendería la convertibilidad del dólar en oro. Pero este comunicado, que fue emitido sin aprobación ni la consulta al previo sistema de Bretton Woods, hizo que la medida arbitraria generara gran pánico, convirtiéndose en el colapso del sistema de Bretton Woods y un nuevo desfalco disfrazado de crisis inorgánicas para continuar cambiando leyes y seguir fortaleciendo el poder del pulpo, mientras la devaluación del dólar avanzaba hasta llegar a donde estamos al día de hoy, al borde del fin del sistema más corrupto e ilegítimo de todo este siglo, solapado por la Reserva Federal, el sistema fiduciario, que por definición significa confianza
confianza en el Estado por decreto, es decir, porque yo el gobierno mando y coloco las reglas del dinero a mi favor, ustedes naciones del mundo deben confiar y seguir el hilo de lo que se decide bajo amenazas de guerra, una postura autoritaria que les ha cedido el derecho de imprimir el papel moneda, ahora digital, subir y bajar las tasas de interés a conveniencia, subir y bajar precios del oro a conveniencia, utilizar infinitos instrumentos de derivados desde la bolsa como apalancamiento y, por supuesto y sin que me falte mencionar, asignación de créditos cercanos al 0%, privilegiando a corporaciones y empresas que son de su interés beneficiar, por lo que podemos ir concluyendo que el dólar actualmente no es dinero real, sino la consecuencia de un sistema monetario basado en confianza y abusos de poder sin ser respaldado en energía real y con la vulnerabilidad de que quien lo controla lo pueda fortalecer o debilitar cada vez que convenga a las grandes corporaciones que son las principales en beneficiarse, por lo que cualquier persona con sentido común puede entender que un sistema basado en deuda y no sustentado en producción verdadera respaldada por energía no solo no es dinero verdadero, pero jamás tendrá otro destino que no sea el colapso, y este colapso solo empobrece a las poblaciones del mundo cada día más. Es por esta razón que tanto la inflación debido a la expansión monetaria infinita que resulta la devaluación y la dilución de los ahorros de la población no son más que robo a la sociedad legalizado. Su engranaje de base está diseñado para devaluarse hasta desaparecer y crear brechas entre los que tienen la mayoría de los activos y el resto de la población. Históricamente todas las monedas han desaparecido, por lo que puedes ir mentalizándote de que podríamos estar acercándonos al fin del dólar. Y la pregunta final es, ¿ha sido este engranaje de poder un diseño ejecutado por décadas para ocasionar un desfalco inminente y, al igual como en Bretton Woods y en 1971, intervenir en momentos de crisis aprovechando la necesidad de las naciones para adquirir mayor control mediante un nuevo sistema que vuelva a arreglar la economía? ¿Tendrá esto que ver con un plan diseñado perfectamente para evadir procesos legítimos y democráticos? Todo apunta a que pretenden continuar la centralización con la extensión de la llegada de las monedas digitales de los bancos centrales o las CBDCs. Terminando con la fecha más importante, que ha sido 1971, justo en el mismo año se creó una de las instituciones más influyentes del mundo. Es la institución que permite reunir todos los tentáculos del pulpo todos los años en Davos, Suiza. Se trata del Foro Económico Mundial creado por Klaus Schwab, y como su creador lo dice con orgullo, ellos tienen influencia en todas las industrias y penetran casi todos los gabinetes políticos.